y una de esas personas, cuando lo estábamos enterrando a él, caminó hacia nosotros y la muchacha comenzó a convulsionar. Y una vez que se paró, los ojos se le voltearon, se le pusieron blancos totalmente. Grabando episodio Día de Muertos, Enigma Sonoro. Comenzamos en 3, 2, 1. Ay, noche, te hemos tenido que ganar centímetro a centímetro, desde aquellos farolitos en el pueblo hasta las grandes luces de la ciudad. Noche oscura, trémula, veleidosa, que ofreces tu amor a cuentagotas y sin embargo enigmática. Noche misteriosa, oscura y lúgubre. Nadie sabe el día que parirás, ni lo que alojas en tus entrañas. ¡Qué Halloween ni qué la tostada! ¡Es Día de Muertos! ¿Cómo la ve, compadre? Esta juventud ya se nos echó a perder. Se nos van nuestras tradiciones, compadre. Me da mucho coraje. Cálmese, compadre. Se le va a subir el azúcar. Son niños, pues. Es que ya no hay respeto. Mire nomás cómo se me pone la vena aquí de la frente. A ver, pásame un pan de muerto y una coquita para ver si se me baja el coraje. Por cierto, qué bonito está su altar. Puta, compadre, nomás mire. 7 escalones, hartas flores de cempasúchil, papel picado, sus velitas, agua limpiecita, sal y pancito de muerto, pues. Además, esas calaveritas de azúcar se ven re bonitas. Y no podía faltar el pulque curado, del que me gusta. Pues ese mole está re bueno. Con el hambre que traigo, ojalá fuera Día de Muertos todos los días. Mientras no se tenga que morir uno a cada rato. Con una vez basta para agarrarle el gusto a estar vivo. Caray, ojalá estuviera aquí mi general Villa. Ya nos hubiera robado hasta los calzones el bandido ese. Ya deje de hablar tonterías y váyase para su casa que lo están esperando. Bueno, igual tengo que irme a jalarle las patas a mis deudos. Pero que conste que me voy porque yo quiero, no porque usted me diga. Solo espero que hayan puesto una foto mía de las buenas. Ya ve, con eso de que siempre cierro los ojos. Nomás dígame, ¿por dónde es el camino? Usted nomás siga las flores de cempasúchil, no tiene pierde. Y así se nos fue el espectral compadre, entre tragos y comida, rebosante de alegría, a celebrar entre los suyos hasta que nos borre la luz del día. Y aunque muy calladitos, nunca nos vamos, somos los recuerdos de quien amamos. Bienvenidos a un episodio más de Enigma Sonoro. El día de hoy estamos de manteles largos porque en este nuevo episodio vamos a hablar de una de las fechas más representativas de nuestra cultura en México. Se trata de aquella que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no es nada más y nada menos que del Día de Muertos. Y para ello, como en cada uno de los episodios, permítanme presentar a mi amigo y coanfitrión, César Lugo. Adelante, César. Gracias, Julio, y gracias a todos nuestros escuchas. Ya tenemos algunos fans por ahí. Esta noche soy César Calavera y efectivamente vamos a hablar de un programa muy especial para nosotros porque habla de nuestras raíces, de lo que somos, de cómo interpretamos la vida y la muerte, obviamente. Estamos muy emocionados, esperemos que les guste este programa
porque a nosotros nos emocionó estar buscando toda la información al respecto. Hemos descubierto cosas nuevas, siempre es bueno estar conociéndonos y actualizándonos. Y bueno, pues vamos a empezar este episodio. Yo quisiera iniciar este episodio haciendo una pregunta a Julio, y esa es: Julio, dime, ¿qué es el Día de los Muertos? ¿Sigue significando lo mismo que significaba antes? ¿Es algo puramente mexicano o tiene influencias de otros lados? ¿Es un Halloween? ¿Es un Halloween a la mexicana? Fíjate que la pregunta que haces es de verdad muy, muy interesante y da para un debate realmente extenso. Vámonos como Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Qué es el Día de Muertos? Bueno, el día de hoy conocemos como Día de Muertos al conjunto de celebraciones que se llevan a cabo desde las vísperas del 31, desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? En muchas latitudes de nuestro país y cada región con singularidades muy del contexto donde se ubican. Y bueno, esta fiesta ha sido un proceso muy interesante de aculturización, donde ha habido un sincretismo extraordinario. Sí podríamos decir que aunque coincide con muchas festividades de otros lugares, específicamente el Día de Muertos mexicano es una celebración muy propia de nuestro pueblo, debido a que pues surge como tal del mestizaje, ¿verdad? La celebración que hoy conocemos es fruto más del mestizaje. Evidentemente tiene fuertes y muy interesantes raíces en las culturas precolombinas, ¿verdad? En todas las culturas que estaban antes de la llegada de los españoles a América. Pero que vamos a tener datos muy significativos ahí, pero como tal, el Día de Muertos que hoy conocemos es más fruto de este sincretismo cultural. Adelante. Eso quiere decir que nuestros antepasados nativos locales, indígenas, aunque no somos las Indias, ya celebraban, ponían su altarcito de ciertos niveles con la foto. Bueno, no hay foto, a lo mejor hacían una pinturita y ponían su pan de muerto. No como tal. Justamente eso es lo que quería platicarte. Fíjate que tenemos esa idea cuando hablamos de que es una celebración que tiene raíces en las culturas precolombinas. Antes de la llegada de los españoles nos imaginamos que hay como tal un Día de Muertos, pero en las culturas precolombinas no había como tal un Día de Muertos. Eran culturas que tenían a la muerte como un pensamiento presente, producto de un pensamiento dialógico. ¿Y qué quiere decir dialógico? Que había un diálogo permanente, ¿verdad? Para ellos la visión de la muerte tiene que ver con la vida, y esta dialogicidad, incluso hay códices, y hay uno muy interesante que muestra a una mujer embarazada, y esta mujer embarazada está rodeada de calaveras, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que desde el momento de la fecundación ya está el anatema de la posible muerte, ¿verdad? Entonces, las culturas precolombinas tenían este pensamiento de que la muerte no era un fin, sino era un proceso de transición hacia otro destino que cumplir en otro mundo, en otro inframundo. No el infierno, que ese ya es una idea también que se ha confundido con el sincretismo de la religión, de las religiones judeocristianas, pero que en las culturas prehispánicas, bueno, se tenía la idea de que la muerte no era un fin, sino era una continuidad de la existencia en otro plano terrenal, ¿verdad? O sea, era entonces, como la mitad del viaje, eso es lo que quiero entender. Exactamente, justamente. Y vamos a tener que no hay una visión. Como había muchas culturas, vamos a tener que cada cultura construyó sus propios relatos míticos
para entender o enfrentar este episodio tan difícil en la vida humana que es la muerte. Y entonces vamos a tener que hay variaciones muy significativas de lugar en lugar, porque pues como sabemos, México es también fruto de un proceso de conjunción de varias culturas, pero que de origen, pues aquí había una gran diversidad de grupos prehispánicos que no necesariamente coincidían entre sí, que si bien algunos tenían semejanzas en algunos dioses, cada uno construyó una cosmovisión diferente y le dio sentidos parecidos, pero con diferencias a cada uno de los procesos que enfrentaban. Ok, ahorita que mencionaste lo de la mujer embarazada y las representaciones de, bueno, el entendimiento de que la posibilidad de morir era muy alta, me viene a la mente de que en aquellos tiempos la mortalidad, seguramente la mortalidad infantil era altísima. Imagínate una complicación durante el parto, porque pues olvídate de una cesárea, ¿no? Por supuesto, además culturas que estaban íntimamente ligadas con los sacrificios rituales. Y por ejemplo, hoy sabemos en muchas de las ruinas arqueológicas que se estudian en la actualidad, pues que había sacrificios de niños, ¿verdad? Bueno, eso aparte de bueno, más adelante lo vamos a mencionar, pero lo de los sacrificios rituales de los guerreros que se hacían. Es la clásica imagen que tiene el gringo que vio Apocalipto desde el mexicano sacándole al corazón ahí a uno de los guerreros caídos en batalla, ¿no? Y sosteniéndolo ahí ante el sol. Fíjate que aquí hay una discusión muy interesante y en este proceso de investigación vale la pena decirlo, porque de repente con el asunto del revisionismo histórico se han puesto de moda nuevamente estos temas y la discusión sobre la legitimidad de cómo los hemos aprendido o cómo nos los han contado, ¿no? Y por ahí hay autores muy críticos de estas versiones que dicen, bueno, lo que tenemos hoy en día es la cosmovisión de los mexicas, que a saber fueron los últimos que dominaron en estas regiones de Mesoamérica, pero que en realidad ignoramos mucho o casi todo de las culturas originales, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy poco sobre el auge, el esplendor y la decadencia de la cultura olmeca. Y no se diga, por ejemplo, del mismo Teotihuacán, que son las ruinas y los lugares que hoy consideramos más representativos de nuestras culturas prehispánicas, pero que cuando los aztecas o los mexicas, como es más correcto decirle, llegaron a Teotihuacán ya era una ciudad en ruinas y totalmente abandonada, que es muy posible que ni siquiera hablaran el náhuatl, que hablaran otro tipo de lengua, que lo que hicieron fue reinterpretar las ruinas que ellos encontraron y que ni siquiera se llama Teotihuacán y que no es tampoco la pirámide del Sol y que no es la pirámide de la Luna. Es decir, lo que ha llegado hasta nuestros días es fruto de las crónicas de los conquistadores, de la versión que dieron los mexicas en torno a todo eso que había en ese tiempo. Pero no corresponde necesariamente al esplendor y a las culturas que realmente existieron. Ahora falta que me digas que el Templo Mayor tampoco es el Templo Mayor. O sea, todo lo que he aprendido está mal. No necesariamente, pero bueno, hay mucha discusión. Por eso hablaba del revisionismo histórico. Y hablar de historia duele, ¿por qué? Porque estamos llenos de muchos fetiches, de muchos mitos. Yo conozco compañeros que me han dicho, ¿sabes qué? Pues yo lo sigo enseñando como a mí me lo enseñaron, porque los españoles son terribles y aquí era casi el Dorado y todo era bonito y maravilloso. Y pues vaya, yo creo que si no somos críticos de la existencia y de las realidades, pues nunca vamos a superar estos traumas históricos que nos hemos cargado. Pero bueno, regresando al punto, el tema es que como tal no había Día de Muertos. Las culturas prehispánicas tenían una relación permanente con la vida y la muerte y que tenía que ver con la visión que tenían
no nada más en la vida misma, sino en lo que ellos veían alrededor, las estaciones del año, el ciclo agrícola. Y hay una cuestión muy interesante, por ejemplo, porque tenemos una celebración que se da en mayo, que ya con los procesos de sincretismo, ahora coincide que en mayo se celebra el Día de la Santa Cruz, y que aquí en nuestros pueblos prehispánicos en mayo se hacían una adoración, un tributo a la cruz, pero no a la cruz cristiana ni donde fue crucificado Jesús, sino a la cruz que representaba los 4 puntos cardinales y que tenía que ver con el inicio de los ciclos agrícolas. ¿Por qué? Pues porque ya por los primeros días de mayo comienzan las aguas de temporada, es donde había que cultivar y que sembrar, y que ese ciclo agrícola culminaba por los últimos días de octubre, por ahí de noviembre, donde se celebraba la posibilidad de compartir con los que estaban presentes, pues porque ya eran los frutos que nos había dado la Madre Tierra, ¿verdad? Entonces, en este sentido, este asunto del nacer y del morir con el ciclo agrícola también se traspolaba a las deidades que tenían y a su entendimiento de la vida, del nacimiento en los primeros meses de cultivo, con las aguas de temporal en mayo, y digamos el fin de ese proceso, y cuando muere también las tierras, que ya viene el invierno, y que, bueno, pues comienza a cambiar el clima y todo se pone feo en estas latitudes del planeta. Entonces, con base en esto, pues también estaban esta relación permanente, vida y muerte, todo el tiempo. Entonces era como una especie de metáfora de la naturaleza, esa celebración, bueno, celebración realmente, porque no era, quiero entender, no era precisamente una fiesta, bueno, más bien no era un día, era un día lúgubre, permanente, exactamente. Pero no con la connotación lúgubre o triste que le damos actualmente, o mucha gente le da actualmente a la muerte, pues, sino era un motivo de celebración, de cierta forma. Era un motivo de celebración, y es más, cuando morían, la gente pensaba que en realidad esta idea del cielo y del infierno, pues es fruto ahora del pensamiento judeocristiano, te decía hace un momento, pero lo que pensaban acá es que tú iniciabas, una vez que morías, un proceso de 4 años, donde emprendías un viaje, y que ese destino que tenías que cumplir después de morir tenía que ver con la forma en la que habías muerto. Y vamos a encontrar que de cultura en cultura hay grandes variantes, ¿no? Están, por ejemplo, los 9 niveles del inframundo de la cultura mexica, pero también hay 13 cielos en la cultura tolteca, ¿no? Y vamos a ver que cada uno tiene variantes, coinciden en algunos mitos, incluso en narrativas de los mismos dioses, pero tienen de repente muchas variantes. El tema es... Cuando hablamos de cielo e infierno en la cultura prehispánica, obviamente no nos referimos al cielo e infierno católico. No, tiene que ver con el cielo es más bien como un destino, y el inframundo no es propiamente un infierno, sino es el camino. Ahí está la clave. Tenemos una diferencia cuando hablamos de infierno, que tiene implícito castigo y sufrimiento, al inframundo, que es el lugar donde van los muertos, pero no necesariamente para sufrir. No necesariamente. Y como también incluso desde las culturas prehispánicas hay esta idea de que es posible acompañar a nuestros seres queridos que ya fallecieron en ese camino y en ese proceso. De ahí, por ejemplo, que sea tan importante el fuego, porque es la luz que va a alumbrar esa penumbra por la que tiene que atravesar. De ahí también que sea importante el elemento de las comidas, que a través de la esencia, del aroma, del sabor, llegan a los muertos. Pero también, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante que tienen las culturas prehispánicas, que es el de deshacerse de las pertenencias
de alguien que murió, y no porque no le quieran, sino como parte de un proceso en el que se termina de ir de esta existencia, y una manera, digamos, de dejarlo ir es a los 80 días de que alguien fallecía, quemaban todo lo que tenían que ver con él, ¿no? Era una cuestión muy, muy interesante, porque nosotros ¿qué hacemos? Hoy alguien muere y pues a veces estamos martirizándonos como con el dolor del recuerdo por ver las pertenencias, etcétera, ¿no? Ellos evitaban este proceso porque decían que esa energía o que esas cosas tenían que transmutar a través del fuego para que le sirvieran a él en su camino hacia el inframundo. Ok. Bueno, hay una pregunta que a mí se me hace muy importante que te quiero hacer, porque entra dentro de lo que nos comentas, y es, me habías mencionado que el inframundo tenía 9 niveles. ¿Sí? Es como una especie del infierno de Dante, pero versión prehispánica. No, más bien, bueno, para empezar, tenemos que ver, ahí hay 4 destinos, de acuerdo a la cultura mexica, ¿no? Y los destinos tienen que ver con la orientación en la que sale el sol, el norte, el sur, el este y el oeste, y que esos destinos, bueno, son llamados el Tlalocan, Omeyoacan, Mictlán y Chichihualcuaco, o Xochitlán, y el Nada Mictlán. más fácil. Okay. Y a ver, cuéntame, explícame de qué se trata cada uno y cómo es que alguien llega ahí, porque dices que pasas 4 años muriéndote, eso ya está... No, después de que mueres pasas un proceso de 4 años en este viaje. Ya muerto, no muriéndote. No muriéndote, ¿no? Bueno, ya, eso ya es distinto. Bueno. Es que como alma en pena, ¿no? Algo así. Más o menos, ¿no? Bueno, a ver, explícanos. Dice, el Tlalocan, dice, es regido por Tlaloc, y son muertes que se relacionan con el agua, ¿sí? Tlaloc es el dios de la lluvia, ¿no? Y es el lugar a donde iban las almas de los ahogados, ¿no? También los que morían en alguna situación o producto de alguna tormenta, de la lluvia, de un rayo, ¿no? O los todo lo que tuviera que ver con agua, eso es lo que estoy entendiendo. Incluidos los líquidos. Oye, ¿el alcoholismo sería ahí también? Podría, bueno, lo que tú te refieres es algo que le llamaban hidropesía, que es retención de líquidos, que realmente no es la enfermedad, sino la manifestación de alguna enfermedad, que podría ser una enfermedad renal o una enfermedad hepática o alguna otra enfermedad que te pudiera dar ese síntoma, ¿no? Incluso quisiera pensar que las personas que tenían el ácido úrico elevado en aquellos tiempos y que se hinchaban todas, pensaban que era por retención de líquidos y le llamaban hidropesía. Hidropesía engloba varias entidades, es lo que yo entiendo, pues. Bueno. Pero igual te podías ahogar en un charco boca abajo y llegabas a Tlalocan. A Tlalocan, con Tlaloc, Muy bien. Bueno, pues el otro destino era el Omeyoacan, ¿sí? Llamado también el cielo doble, paraíso del sol, regido por, pues, el dios del sol, que se sacrificó, ¿sí? El valiente Huitzilopochtli, y exactamente el Prometeo mexica. Y bueno, obviamente aquí van los guerreros, los fallecidos en las guerras, ¿sabes? Entonces, digamos que era el mayor honor viajar hacia el sol, ¿no? Morir en batalla. Entonces, es muy, muy interesante este cielo.
O sea que hasta en el cielo había niveles, o sea, no era lo mismo morirse ahogado en un río que morirse en batalla. Como guerrero. Y ojo, aquí hay un aspecto muy interesante porque, por ejemplo, se consideraba que las mujeres que morían durante el parto también iban a este cielo. Porque decía, es el honor de los guerreros, pero también es de guerreras dar a luz, ¿no? Entonces eran consideradas las mujeres que morían al dar a luz como que habían dado también una batalla por la vida. Entonces tenía el mismo honor que los guerreros que morían en la batalla. O sea que eran progresivos, tampoco eran tan retrógradas como algunos quisieran imaginar. Exactamente, ¿no? Por ahí Zunzunegui dice que estábamos casi en la edad de piedra, pero yo difiero. Andaban en taparrabos y matándose con palos y piedras unos a otros. Sí, por eso es importante creo que ponderar muchas cosas, porque el revisionismo histórico nos puede arrojar luz sobre algo, pero definitivamente tampoco puede descalificar lo que existe, ¿no? Entonces, bueno, el Mictlán. Al Mictlán iban aquellos que morían como los justos, dicen, aquellos que mueren de causas naturales, ¿sí? Van al destino del dios Mictlantecutli y bueno, en estos lugares iban las armas con ay, ayúdame. Okay. Bueno, el otro lugar era el Mictlán. Obviamente aquí morían, era la muerte de los justos, los que morían de manera natural, iban con destino a ver al dios Mictlantecutli y a Mictlantecíhuatl, que era la diosa, ¿sí? Y bueno, al Mictlán llegaban, eran enviados aquellos que pues no habían muerto ni en guerra ni en el agua, aquellos que morían, digamos, por causas naturales, pero aquí lo interesante es que está esta idea todavía muy presente, incluso en nuestras culturas, en nuestras casas, en los mexicanos somos muy dados a tener perros como mascota. Y aquí lo que abundan son perros, ¿no? Pero tiene que ver con esta creencia de que el perro es quien te ayuda a transitar por todos los lugares del Mictlán, ¿sí? El perro es el que te va a ayudar y te va a guiar en ese camino para poder atravesar el Mictlán. Claro, y bueno, hay un perro característico. El chihuahua. No, el parecido, A ver. El Xoloescuincle, ¿no? Que para quien no lo sepa es un perro sin pelo y que se ve muy extraño, tiene como apariencia de ¿cómo se llamaban estos que estaban en contra del Rey León? Hiena. Parecen llenas, ¿no? De repente se ven raros. Así que cuando digan que el perro típico mexicano es chihuahua, no es cierto, es el Xoloescuincle, odio los chihuahuas. Es el Xoloescuincle. Sí, aparte los chihuahuas son muy escandalosos, el Xoloescuincle es de verdad una majestuosidad. Sí, has visto perros Xoloescuincles. Hermosos. Son hermosos sí. y con porte, ¿no? Se ven elegantes. Exactamente. Y ya cuando están panzoncitos, pues ya se ven más raros, pero son perros muy elegantes y preciados, por cierto. Sí, y bueno, ojo, parte de lo que estos difuntos llegan a ofrendar al dios Mictlantecutli, pues era lo que los vivos ponían de ofrenda o ponen de ofrenda al difunto. Por eso en la cultura mexicana se acostumbra esto de ofrendar. Es como pues miren, ya desde ahí tenemos la cultura del moche. Es como que para que le des al de la puerta de allá, ¿no? Oye, lo único que me viene a la mente aquí es que estoy escuchando El infierno de Dante, pero en la versión acá
mexicana, pues, porque dices que el perro escoltaba a esas Lo almas. guiaba. Lo guiaba a través del inframundo. Y me vino a la memoria el barquero, Caronte era, ¿cierto? ¿No? Que los llevaba a través del río. Me vino esa figura. Y la figura también del cancerbero, que era el que guardaba las puertas del infierno. Exactamente. Que también estaba la figura del perro. Pero vamos, yo te tengo un dato adicional, eso que me estás diciendo, en que encontré por ahí, que si bien los xoloescuincles guiaban a esas almas a través de esos páramos espectrales, no lo hacían con las personas que eran maltratadores de animales, en especial obviamente de los perros, ¿no? Era como la venganza del perro en el inframundo, güey. Así que si eres un maltratador de animales, no seas tan hijo de puta. Y por favor recuerda que si alguna vez vas al infierno, te va a estar esperando un xoloescuincle, pero no para ayudarte. No, para aquellos que tienen al perro amarrado en la azotea y asoleándose, nada más que se acuerden que van a tener que atravesar por el Mictlán. Yo fui acusado de maltratar un perro una vez que tenía sexo con mi pantorrilla y me lo sacudí. Y de ahí ya me quedó el estigma de ser un abusador de animales. Pero bueno, yo probablemente tenía que esperar a que acabara el perro para que se quitara solito, ¿no? Fíjate que yo recuerdo mucho conoces a mi amigo, muy querido amigo, saludos por cierto, Virgilio Carrillo, director de Tepito Arte Acá. Tenía un perro llamado el Stupid, y era el Stupid porque era un perro salchicha. Al cabrón le gustaba andar detrás de Virgilio todo el tiempo, pero Virgilio vivía en la parte alta de la casa de su familia y pues tenía que bajar y subir escaleras, ¿no? Entonces en la subida no había bronca, pero en la bajada, cada que bajaba, el perro se pegaba en los huevos por la estructura que tenía. Entonces ahí lo veías cada que tenía que subir y bajar, llore y llore, pero tenía que subir y bajar pegándose en los huevos. Perdón, pero es una estampa de cosas que pasan. Ya, entonces creo, si no llevo mala cuenta, que nos falta uno de los lugares de destino, ¿de acuerdo? Sí, el Chichihualcuacho, o mira, en su versión resumida, Xochitlán, ¿no? Tierra de jardines. Y este lugar era destinado para los niños muertos en el periodo de lactancia. Y aquí hay un aspecto bien interesante porque se supone que en este lugar había un árbol sagrado. Y ese árbol era como el destino de esos niños llegar a ese árbol, que era un árbol que en sus hojas desprendía leche. Y era el responsable de mantener esas almas vivas ante su eventual retorno a la vida humana. Era como una especie de purgatorio, entonces. Pues no un purgatorio, era como un lugar donde mantenían a esos bebés. Es que mira, ¿por qué digo que no purgatorio? Porque la idea del purgatorio es muy cristiana. Y como purgatorio, que incluso ya don Benedicto XVI, en paz descanse, dijo que no existía, que era un cuento para que te asustaras con el coco. No, nada más esa parte, lo demás es cierto. Bueno, no entremos en detalles, pero bueno, esta idea del purgatorio tiene que ver con atormentar o sufrir para obtener el perdón. Y en esta parte que hablan los mexicas, pues realmente no está el sufrimiento. Por ejemplo, aquí llegan los niños que murieron en lactancia, llegan, se acomodan en el arbolito que les da leche y están a todo dar, pasándola de lo lindo, en ese lugar donde están tomando leche, esperando su turno de otra oportunidad para volver a vivir. Es un pensamiento bastante bonito y que nada tiene que ver con la figura de tortura y de sufrimiento que nos enseñaron en la otra visión del purgatorio. Sí, nada que ver con ese purgatorio, o sea, no es un limbo tampoco, pues, no es un lugar vacío, ni donde anden deambulando sin sentido, sino que están
cómodos, que están relajados, están esperando su turno, digamos. Como una especie de sala del IMSS, pero bien. Sí, incluso pues, es muy importante porque en esta visión cíclica que tienen las culturas prehispánicas, lo que dicen, están ahí como en stand-by, esperando su siguiente oportunidad para poder completar tu ciclo de vida, porque para la cultura prehispánica eso era muy importante, que se completara el ciclo de la vida. No sé si esto venga entre lo que tú leíste, pero me surge otra pregunta también. ¿La figura simbólica de la reencarnación existía en estas culturas? Sí. Bueno, vamos a encontrar que sí hay una... no le llamaban reencarnación, pero sí está presente en muchas de las culturas este retorno. Pero fíjate que yo creo que cometeríamos un error si lo entendiéramos como la reencarnación que conocemos, ¿sabes? Porque ellos hablan de retornos de esto que no podemos explicar y que hoy llaman como energía, como alma. ¿Me explico? Esta esencia del humano, esto que perdura de uno, esto que se es. Es un concepto muy difícil, digamos, de entender en lo mundano, porque tiene que ver con una cosmovisión y una filosofía, ¿sí? Pero no hablan de que regresa otro Julio y otro Lugo a intentarlo en otro tiempo, no. Regresa o hay una esencia de Lugo, o ni siquiera de Lugo, porque Lugo sería limitarlo, sino tu esencia retorna. ¿Por qué? Porque la existencia para ellos es cíclica. No sé si me explico. Es como una esencia que retorna, pero no es propiamente la reencarnación. ¿Por qué? Porque en la idea de la reencarnación el sujeto es consciente de la vuelta que ha dado. ¿Me explico? Te despiertas en un tiempo diferente con la memoria de haber pasado por otras vidas, ¿no? Y en la cultura prehispánica eso no ocurre, sino es una continuidad, es un ciclo. Ellos piensan que la gente se desprende de su existencia corpórea, va a estos lugares, la energía se dispersa, llega con los dioses que tienen que llegar, hay continuidad y hay una remanencia, una esencia que vuelve a generar vida y es un ciclo permanente, ¿no? Mucho como se entiende pues la cuestión de la naturaleza, ¿no? De los frutos, de la semilla, del ciclo de la vida, no propiamente reencarnación. No sé si sí, y lo que déjame ver si puedo darle a lo que entendí, expresarlo de forma adecuada. Esto, en esta figura de cíclica que dices de vida y muerte, se pierde el individualismo, porque formas un parte del todo. Y esa partecita del todo se reintegra otra vez en forma de la naturaleza y vuelve a aflorar en algún momento. Eso es justamente, digamos, por explicarlo en términos muy mundanos y sin faltarle al respeto a nada ni a nadie, pero es más bien como esto que pasa en la película de Avatar, ¿sabes? Una cosmovisión de continuidad, ¿no? O esto que explica muy bien el Rey León, ¿no? Cuando le dice a Simba, ¿no? Toma lo que vas a comer de los animales que puedes dominar y algún día nosotros también moriremos, nuestro cuerpo se descompondrá y servirá de abono para que surja el pasto que esos que nos comemos comen, ¿no? Entonces es como entender la función y la continuidad, pero a través de las transiciones y las transmutaciones, pero a partir de la naturaleza de la existencia, no del regreso del individuo. No sé si pasé mucho, ¿no? Sí, ya me queda mucho más claro y cobra más sentido. Bueno, desde esa perspectiva. Claro. Pues, ya me acabé mi café. Pues muy bien. En cuanto a eso, no sé si tengas algo más que agregar. Bueno, pues es que a su vez, estos son 4 destinos, 4 lugares a donde ir, pero este viaje del Mictlán, que es donde va la mayoría,
¿sí? Del penúltimo que mencioné, donde mueren los que no mueren ni en guerra ni en el agua, tiene a su vez una división de 9 niveles. 9 niveles que hay que atravesar para llegar al Mictlán, ¿sí? O sea, hay 4 niveles principales. No, 4 destinos. 4 destinos. 4 destinos principales. Uno de ellos es el Mictlán, y el Mictlán a su vez se divide en 9. 9 niveles. Okay. 9 niveles para llegar ahí, ¿sí? Entonces, a ver, ahí sí no soy tan memorioso, sino apoyar de la lectura, y me voy a ir súper rápido, ¿sí? Bueno, está Itzcuitlán, perdón. Uh-huh. Perdón por nuestro náhuatl, ¿no? Dice, es el lugar en que habita el perro. Dice, esta es la casa de Xoloitzcuintle y Dios del ocaso. Aquí los perros guían a los muertos para cruzar el río, aunque no todos serán dignos de hacerlo, por lo que ya decías tú, que si maltrataban a los perros, pues no pasaban y se quedaban deambulando en las orillas. Por eso no maltraten a sus perros, o se van a quedar ahí en la pendeja para siempre, ¿no? Tepectli, Monamitlán. Perdón por... A ver, Tepectli, Monamitlán. Muy bien. Lugar en que se juntan las montañas, ¿sí? Formado por una cadena de cerros y montañas en movimiento que chocan entre sí. En este lugar los muertos debían cruzar con mucho cuidado para no ser torturados. De acuerdo con las leyendas, el dios que gobierna en este nivel es Tepeyoyotl, ¿sí? Uh-huh. El de las montañas y ecos, y señor de los jaguares, ¿sí? Otro es Iztepetl, montaña de obsidiana, ¿sí? Este nivel es la residencia del dios Itztlacolihuiqui. A ver, perdón, a ver. No me quería reír. Perdone nuestro náhuatl, pero ya queda muy poco del dominio de esas lenguas. Te veo sufrir y me divierto. Itztlacolihuiqui, Itztlacoco, a ver, Itztlacolihuiqui, ¿no? Esto ni con edición queda de coño, pero bueno, no importa. Okay. Ustedes perdonen. Dice que era el dios de la obsidiana y señor del castigo, era como una especie de dominatrix. Aquí se encuentra una muralla con un sendero de obsidiana que desgarra a los muertos que intentan cruzarlo. La leyenda menciona que al final corre un viento poderoso que tiene como objetivo que los muertos se despojen de todas sus pertenencias, incluso la ropa, ¿sí? Uh-huh. Ok. Está el Itzecayan, lugar donde hay mucha nieve. En este cuarto nivel existe un área completamente congelada que cuenta con 8 collados de piedra cortantes, donde en todo momento además cae nieve. El dios que habita aquí es Mictlacayotl, del viento del norte, ¿sí? Paniecatacoyar, lugar donde la persona se voltea como bandera. De acuerdo con las leyendas, en este nivel los vientos eran extremadamente violentos y provocaban que los muertos fueran arrastrados de uno a otro lado. Por lo anterior, podían pasar años hasta que los vientos lograran arrastrar a los muertos hasta el punto de salida. Timiminaloayan, lugar donde te flechan las saetas. En este lugar era un sendero por el que los muertos debían cruzar con cuidado, ya que ocultas en la oscuridad había miles de manos invisibles, que lanzaban flechas de saetas. El reto era evitar ser flechado para no salir derramando sangre y perderla antes de llegar al final. Teocoyuhuehualoyan, lugar donde te comen el corazón.
En este séptimo nivel se encuentra también Tepeyoyotl, dios de las montañas, los ecos y los jaguares. Cuenta la leyenda que en este lugar habitaban fieras salvajes que abrían el pecho de los muertos y les arrancaban el corazón. Luego viene Izmitlán, ¿sí? Lugar donde se tiene que cruzar el agua. Antes de alcanzar el descanso eterno, en el octavo nivel hay un enorme río de aguas negras, esperando a los muertos, quienes ya sin corazón deberán luchar para no caer en las profundidades, dejando todas sus penas para lograr avanzar. Y Chicunamitlán, lugar donde se tienen 9 aguas. A través de espesa neblina que no le permitía ver nada, aquí los muertos deben reflexionar sobre sus decisiones, buenas y malas, que hayan tomado en vida y redimirse, ¿sí? Una vez hecho lo anterior, el muerto está limpio para poder entrar al Mictlán y recibir la bienvenida de boca del Señor de la mansión de los muertos. Ha terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Tras esas palabras solo quedaba que los muertos se disolvieran en la nada y con ellos se completaba el ciclo. Si ves, no se trata de sufrir, más bien son pruebas por superar, ¿sí? Y entonces, en este asunto de pruebas por superar, son como aprendizajes, como ciclos que tienes que liberar para poder transmutar, ¿no? Entonces, es muy interesante la visión, porque si bien es cierto, pues es como si te anotaras a un rally o a un reto 4 elementos o a una cosa de estas, ¿no? Ya, pero si pateas al perro, pues yo creo que ni siquiera llegas al final, ¿no? O quién sabe cómo llegarías. Bueno, es muy interesante porque con todo esto, justamente de todo esto, es la relación que tiene el mexicano con nuestras culturas, que ya después fuimos México, las culturas originarias, con la muerte, de tal manera que, pues, si te das cuenta, no hablábamos de un Día de los Muertos, hablábamos de una cultura que permanentemente tenía el concepto de la vida y la muerte presente dentro de la visión que ellos tenían como pueblo. Muy bien. La siguiente pregunta que te voy a hacer es otra también de las preguntas clave, creo yo, de este tema. Y es, ¿cómo fue que se unieron las creencias de nuestros antepasados prehispánicos con la de los españoles que llegaron finalmente a convertirnos al catolicismo? Híjole, has dado... Sí, adelante. Te atreviste a poner el dedo en la llaga. Pues fíjate que aquí está fascinante esta parte. Ojalá y tengamos oportunidad y que apoyen mucho este episodio y que pidan, si así quieren, que hagamos un especial, un episodio también sobre la conquista, porque hay mucho que decir al respecto, ¿no? De México. Y bueno, vienen los cómo. Fíjate que hay todo el debate sobre si nos colonizaron, porque como sabemos, el hecho histórico de la caída del imperio azteca, pues es como una remembranza que se hace como una interpretación a posteriori. No necesariamente corresponde con lo que ocurrió, ¿verdad? Porque pensamos que los españoles llegaron, sometieron al imperio mexica y a partir de ahí perdimos todos los que aquí vivían y entonces ganaron los españoles. Para empezar es cuestionable porque ni siquiera la España es la España que hoy es, ¿no? Eran reinos también independientes y aquí llegó el reino de Castilla y en ese proceso también se fueron aglutinando ellos como patrias, ¿no? Entonces no tienen que pedirnos perdón por la conquista. Tal vez sí, y vamos a llegar a ese punto, ¿no? A ver, vamos a ese punto, ¿no? A ver, entonces, el detalle es que bueno, siendo justos, pues tampoco estaban reorganizados como tal. El otro aspecto es que esto tampoco era México como
como hoy lo conocemos o como tenemos a partir de una historia fundacional, pues la creencia de que era, ¿no? Nosotros pensamos y tenemos ahí nuestro escudo, el águila devorando a la serpiente, que corresponde al mito fundacional que dio origen a los mexicas, un pueblo que venía del norte y que llegó muy tarde al desarrollo de todas las culturas que realmente existieron en el valle de lo que hoy es México, ¿no? Entonces estamos hablando como de la versión del último pueblo que sobrevivió, ¿de acuerdo? Entonces seguramente las calles sí estaban cubiertas de oro, ¿no? Tenemos ese mito de que parecía aquí el Dorado, ¿verdad? Bueno, ojo, este aspecto es bien interesante. ¿Por qué? Porque la visión que tenían los que llegaron de Castilla, ¿no?, que Cristóbal Colón y sus hombres, no era propiamente la de exterminar. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque hay otra historia que podemos ver en paralelo, lo que ocurrió con los ingleses en el norte y lo que hicieron también los canadienses, bueno, lo que ocurrió en Canadá, ¿no? Donde fueron colonizaciones reales, donde realmente hubo exterminio y lo ves latente en el hecho de que todos son blancos ahora y no hubo este mestizaje que sí hubo en esto que ocurrió en nuestro país, ¿verdad? Entonces aquí vemos mezcla, vemos mestizaje. Los que llegaron tomaron a mujeres por esposas, se casaron, tuvieron hijos. Eso no ocurrió, por ejemplo, con los ingleses, que exterminaron a los nativos, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces es bien interesante porque fíjate, hay un dato que poco se habla, ¿no? Una de las lenguas que más reglas gramaticales tiene y que más antiguamente se documentó para normarse como lengua, pues ha sido el castellano, el español que nosotros hablamos, ¿no? La formalidad con la que se revistió desde hace mucho tiempo, las reglas ortográficas y todo lo que existe. Y la segunda lengua en todo el mundo, sorprendentemente, es el náhuatl, ¿no? Que fue un ejercicio que hicieron también los españoles o los castellanos, la gente que vino de España aquí a estas tierras, por documentar, por entender, por escribir, por traducir la lengua. Eso, dicen algunos autores, no lo hace alguien que viene a exterminarte. No quiere entenderte, no le interesa documentarte, quiere desaparecerte, ¿no? Y el proceso que se dio aquí fue bien interesante porque pues, ve tú a saber si realmente, o mejor dicho, no hablamos de un proceso de conquista como exterminio, sino de un proceso de conquista como un encuentro donde hubo conflicto, por supuesto que sí, donde hubo masacres, por supuesto que sí, lo que hizo Pedro de Alvarado fue imperdonable, donde hubo conflicto y guerra, por supuesto que sí, enfermedades también, pero que no se dio basado en el criterio del exterminio, como sí ocurrió en Canadá, como sí ocurrió en Estados Unidos, sino que aquí llegaron y buscaron aprender, buscaron dialogar, buscaron preservar. Esa condición es fundamental para que hoy entendamos algo tan importante como el Día de Muertos, que es una celebración propiamente mestiza, fruto de la visión de lo que encontraron y lo que reinterpretaron los españoles de lo que les decían los que aquí vivían y de cómo se tuvieron que reentender y conjuntar creencias para caminar juntos. Fíjate, hay una característica también bien interesante. Si tú ves las catedrales de París, como la de Notre Dame, o catedrales, pues sí, en la mayor parte de Europa, vas a ver que a pesar de que son descomunales y grandes, siempre está la catedral, que es impresionante, y luego la calle, ¿verdad? La puerta hacia la calle, ¿sí? Uh-huh. Y curiosamente,
en todas las iglesias y catedrales que hay en nuestro país, y a partir del diseño que casi se dio aquí en México, están construidas todas en Latinoamérica, tienen un elemento común pero significativo. Todas tienen un atrio, ¿no? El atrio es la invención, la aportación prehispánica también. O sea, no nada más hubo imposición o digamos reconocimiento de la cultura dominante aquí por parte de las culturas prehispánicas. También las culturas prehispánicas, dominantes, se nutrieron de las culturas que aquí había. Y por ejemplo, una prueba de ello es el atrio. No había atrios en las iglesias. El atrio es una invención arquitectónica de los pueblos prehispánicos. ¿Por qué? Porque ellos no entraban a las iglesias. Porque, pues imagínate, les daba miedo que ahí había un judío crucificado, ¿no? Entonces decían, ¿qué tal si entro? Igual me van a madrear. Y aparte, ¿por qué adorar a tu Dios encerrado en un templo cuando la base de la cosmovisión prehispánica es el exterior, las estrellas, el fuego, la naturaleza, ¿no? Entonces no los hacías entrar y hacían catedrales hermosas, ¿no? Porque ellos eran los que las construían, ¿no? Los españoles sí dictaban, pero ellos ponían su talento en la construcción de esos espacios arquitectónicos, pero no querían entrar. Y tampoco eran forzados a entrar, contrario a lo que se dice, ¿no? O sea, se tuvo que diseñar una estrategia para que ellos fueran cristianizados, evangelizados, en su modo de ver las cosas. Y por eso se construyeron los atrios. ¿Por qué? Porque los indios, como les llamaban en ese tiempo, se quedaban en el atrio, mientras los españoles sí entraban a las iglesias. Y era una manera de convivir las dos culturas, y en ese proceso pues nos empezamos a mezclar. Ahí está los descendientes de Moctezuma, ¿no? Diciendo desde aquellos momentos, pues aquí de lo que se trata es pues ya están los españoles, ya estamos nosotros, cásense, reproduzcanse y hagamos patria. Eso es muy importante. A eso le debemos el color de nuestra piel, le debemos también la manera en la que pensamos, cómo hablamos, la lengua que hablamos y todo este proceso de revoltura cultural que tenemos, pero que es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa oportunidad no se las dieron en otros procesos históricos como los que ya mencionamos. Claro, y a veces se nos olvida, ¿eh? Entonces no todo es blanco y negro, y no todo es como nos cuentan en las películas, y ese nacionalismo y esa necesidad de expresar que somos mexicanos cada vez que hay un mundial o la selección se queda en el primero o segundo partido, pues es un falso nacionalismo. Eso es exactamente lo que me están diciendo. Sí, generalmente los sismos, mira, acuérdate, como todo en la vida, el veneno está en la dosis, ¿no? Entonces los extremos siempre son nefastos. Yo te traigo un pequeño dato en pro del tiempo, y de que en ese intervalo en el que se unió las creencias prehispánicas con las creencias españolas, se celebra el Día de los Santos Inocentes y de los Fieles Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. En cuanto al Día de Todos los Santos, se celebra el 1 de noviembre desde el siglo XII para recordar a los santos conocidos y desconocidos, entre ellos los niños y los mártires de la época de la persecución romana. O sea que viene desde los romanos, ¿no? El Día de Todos los Santos Inocentes. En cambio, el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, se estableció en Alemania desde el año 980 después de Cristo, o sea que ya tiene un poquito más de tiempo, en una misa consagrada a la oración por los muertos adultos,
Actualmente la Iglesia Católica recita el oficio de los difuntos y las misas son de requiem, o la misa pro difuntis que le dicen, para rogar por las almas de los muertos, siempre y cuando no caiga en domingo, el 2 de noviembre, ya que esos días no se pueden celebrar exequias, que son las misas que se celebran para los difuntos, pues. Fue hasta 1857 cuando en el México, ya formado por españoles y mestizos, y donde se encontraban todas estas castas, se declara la libertad de cultos. Y es entonces cuando por fin los que celebraban en la oscuridad a sus dioses prehispánicos y con todo ese tipo de creencias que trataban de esconder porque a lo mejor no eran totalmente aceptadas, se liberan y empieza la fiesta colorida y alegre, y donde se celebra que nos reunimos con los que ya se nos fueron anteriormente, y ahí es donde nace, ahora sí, el Día de Muertos mexicano, podríamos decirlo así, ¿no? Y es de lo que yo te vengo a hablar a continuación, donde confluyen toda esta simbología y todo ese conjunto de creencias, el altar de muertos. Oh, que es una maravilla. Así es toda una obra de arte en ciertas entidades. Existen variaciones individuales, regionales, vamos a decirlo así, ¿no? Que pueden variar de estado a estado. Uh-huh. Por ejemplo, en el norte del país, por ponerte un ejemplo, hay ciertas tribus como los yaquis y los mayos que están profundamente afectados suena muy feo, que tienen profundas raíces católicas y que celebran el Día de Muertos, a diferencia de otras etnias que a lo mejor no están tan imbuidas de ese cristianismo, de ese catolicismo. Por ejemplo, los yaquis empiezan la celebración del Día de Muertos desde el 24 de octubre, culminando el 1 y 2 de noviembre, el 1 para los chiquitos, para los niños, el 2 para los grandes. En eso sí coincide con la mayoría de las celebraciones. A diferencia de los mayos, los yaquis, una vez que retiran todas las ofrendas el 2 de mayo, los mayos creo que lo dejan casi hasta un mes después. Y hay una característica que me llamó mucho la atención, que el altar que construyen los yaquis es un altar elevado. Esto representando a que las almas de los muertos ya no tocan el piso, sino que andan flotando. Eso es solamente un ejemplo, pero voy a concretar mi narración y te voy a explicar a ti y a todos los oyentes cómo se compone un altar de muertos, al menos el más tradicional para los más fundamentalistas que dicen, no, yo soy mexicano y yo lo celebro como debe de ser. Ahí va. El altar tradicional debería estar formado por 7 niveles. Obviamente ya dije que pueden existir variaciones de región a región, pero partiendo de una base en concreto, son 7 niveles, generalmente de forma piramidal, y van los escalones, ¿no? Desde el que va de la base, obviamente el más ancho, hasta el tope, donde está el escalón más pequeño. Los 7 niveles simbolizan los 7 escalones del purgatorio, por donde deben transitar las almas antes de descansar, así que es como una especie de camino. Cada uno de los escalones deberá estar forrado de tela negra y blanca, alternados obviamente, ¿no? Hay un arco que está sobre el altar, y ese arco está adornado con flores y representa la entrada al cielo. También se colocan cruces, y hay varios tipos de cruces. Generalmente hay una cruz pequeña formada de sal que representa la pureza de las almas, y hay otra cruz de ceniza que sirve para ayudar a salir a las almas del purgatorio. Finalmente terminan sirviendo como una especie de guía también, entre otros elementos que también sirven de guía, que los voy a mencionar a continuación. Otro de los componentes del altar son las famosísimas
flor de muerto o flor de cempasúchil. Se colocan ramos en el altar y también se coloca un camino de pétalos que va desde la entrada de la casa hasta el altar, como una especie de camino amarillo del Mago de Oz para indicarle a las almas hacia dónde debe ir, no sea que se nos vayan a perder y terminen en otra casa o en otro altar, ¿no? Veladoras también sirven para guiar a los muertos por el oscuro camino del inframundo, obviamente para iluminarles ese camino y que les sea más fácil llegar. Algunas personas colocan 4 cirios que delimitan el altar, obviamente uno en cada lado, suponiendo que esto fuera una de base cuadrada, y estos indican los 4 puntos cardinales, lo que también pueden hacerse con una cruz. Bueno, los cirios formarían esa cruz. Las calaveras, elementos que nos recuerdan a todos que inevitablemente vamos a llegar ahí, ¿no? Esas famosas calaveritas de azúcar que algunos se terminan comiendo y que si no les da diabetes, pues por lo menos sí se empachan. El incienso en forma también de copal, que aparte de que sabemos que tiene un uso ritual ya ancestral y prehispánico. Se coloca en un pequeño brasero y sirve para la purificación del ambiente. También en algunas partes se hace un tapetito de arena, puede ser de arena, acerrín, algo de semillas, que puede ser frijoles o alguna otra leguminosa, representando escenas relacionadas con el Día de los Muertos, que pueden ser, no sé, algún tema religioso o la muerte siempre en un tono alegre. Y dentro de toda esta representación están los 4 elementos: viento, fuego, agua y tierra. El viento representado por el papel picado. Muchos no lo sabíamos, pero ese papel picado simboliza el elemento del viento. El fuego, representado por las veladoras. El agua, la cual se debe colocar en un vasito de cristal, que sirve para que las almas de los muertos se refresquen en su travesía, porque seguramente es una travesía larga. Ya pasaron 4 años para terminar ahí su travesía, y al regresar a su hogar con sus seres queridos, seguramente pues llegan sedientos. En algunos lugares también lo que se hace es colocar una jarrita, una jícara con agua, jabón y una toalla. Esto es para la limpieza de esas almas que llegan con nosotros. Es una forma de simbolizar la limpieza. Y dentro de todo esto, el altar debe contener todos estos elementos, pero bueno, ¿en qué orden? En el primer escalón, en la base, debe ir la foto de la Virgen o el santo de la devoción. Aquí vemos que también los elementos católicos, hispanos, pues están presentes, ¿no? En el segundo escalón está dedicada a las ánimas del purgatorio y debe contener objetos pertenecientes a los seres queridos que han muerto. Aquí lo que tú nos comentabas anteriormente, donde te tienes que deshacer de los objetos del muerto, y no necesariamente por odio o de una forma negativa, pues, sino que lo pones ahí para recordar a esa persona su identidad. En el tercer escalón, sal para los niños del purgatorio, que ya dijimos que tiene una connotación purificadora. En el cuarto, el famosísimo pan de muerto. Y aquí quiero abrir un paréntesis y quiero preguntarte si tú sabes cómo es que está o qué representa ese pan de muerto. Pues se supone que el pan de muerto viene como una especie de montañita que representa la tumba, y cada uno de las franjas que tiene son los huesos, y la bolita de arriba es el cráneo. Exactamente. Y el pan de muerto fue una forma de los españoles de introducir la figura de la homilía. De la Eucaristía. Sí. Exactamente. Es como una hostia, pero más mexicana, pues. Exactamente. Eso yo no lo sabía hasta que empecé a buscar sobre esto. Yo siempre veía el pan de muerto y sabía que las tiritas eran los huesitos, ¿no? Y ya. Ajá. Bueno, el azúcar que se le añade al pan de muerto,
que puede ser blanca o de colores, a veces rosa o púrpura, son las lágrimas derramadas por los deudos. Es una forma muy dulce de esas lágrimas. Ujú. Y bien, el quinto escalón, en ese va la comida, que debe incluir obviamente la comida preferida por el difunto. En el sexto va la foto del difunto, y en algunos lugares lo que se hace es colocar la foto de espaldas. O sea, si tú estás frente al altar, la foto está volteada y frente a la foto se coloca un espejo. Esto supuestamente para que el difunto solamente vea el reflejo de sus seres queridos y viceversa, ¿no? De que nosotros únicamente veamos el reflejo de la foto del muerto. Y finalmente, en el séptimo escalón, un rosario hecho de tejocote y limas. En lo personal nunca me ha tocado ver uno, pero bueno, esa es la forma de representar debidamente un altar de la forma más tradicional. No en todos los lugares se ponen los 7 escalones, no en todos los lugares se ponen la totalidad de los elementos, sino que en algunos se adaptan, ya sea a las circunstancias, al presupuesto, a la disponibilidad de los materiales, pero finalmente termina representando básicamente lo mismo. Ahora, otro detalle, los alimentos se dejan ahí los 2 días, 1 y 2 de noviembre. Al finalizar estos 2 días, que se supone que es cuando ya regresan las almas de donde vinieron, es cuando se pueden consumir los alimentos que dejaron como ofrenda. Y se dice que estos alimentos ya no tienen ni olor ni sabor, porque se lo llevaron esas almas que vinieron a visitarnos. Hay mucha gente que ni siquiera los consume porque dicen, bueno, pues estos alimentos ya perdieron su esencia y los desechan. Algunos, creo yo que la mayoría, incluso antes, le dan una mordidita y al pan de muerto, a la manzana. Yo soy de los que me como parte del alimento de la ofrenda. Qué bárbaro. Pues bueno, eso es la forma en la que se coloca un altar. Y dentro de la cultura popular, quiero sacar a colación al famosísimo José Guadalupe Posada y al mucho menos conocido Manuel Manilla. ¿Habías escuchado de Manuel Manilla? Sí, quien hizo propiamente, bueno, ahorita que lo mencionas. Bueno, mencionaba a José Guadalupe Posada porque fue un dibujante, un ilustrador mexicano que hizo famosa a la calavera garbancera. Y le digo garbancera porque eso fue el nombre original que le dio su autor. Tantito, quisiera nada más una pausa en lo que, antes de que expliques propiamente la obra de José Guadalupe Posadas, para que los que no son de México conozcan un poco el contexto. Luego nos explicó los elementos de la ofrenda, pero dentro de las ofrendas y de las tradiciones mexicanas se acostumbra a ver calaveras por donde quiera, ¿verdad? A las catrinas, los catrines. Y así como el albur es muy propio de nuestra cultura mexicana, en ese momento de las festividades del Día de Muertos se acostumbra a hacer rimas, ¿no? A manera de pullas, de burlas, de sátiras políticas, tratando de denunciar los vicios, los malentendidos, los chismes, los cotilleos, las cosas que haya pendientes de los seres que conocemos a través de estas obras literarias que son las calaveritas, pero que surgen de un contexto muy específico y ya es mucho más reciente. Esta es una aportación ya de un México del siglo XIX y que tiene que ver con un movimiento de una revolución mexicana que ocurrió aquí. Y bueno, en este previo a esta revolución, pues hubo una figura también cuestionable y mundialmente conocida que fue Porfirio Díaz, ¿verdad? Y en aquel momento Porfirio Díaz está entre el cielo y el infierno porque pues esta patria le debe el desarrollo y la construcción de lo que hoy llamamos México, pero al mismo tiempo está enjuiciado políticamente por muchas decisiones que tomó. Y bueno, en este contexto de un gobierno dictatorial, de un porfiriato que duró más de 30 años, había que protestar contra el gobierno, ¿verdad? Y el humor y esto que hizo José Guadalupe Posadas se prestó para hacer críticas en contra del gobierno, críticas políticas, pero a manera de puya, de manera divertida, que es algo que también nos caracteriza como mexicanos. Ahora sí, sigue. Claro. Y José Guadalupe Posada, ahorita voy a contradecirte un poco. Efectivamente,
hizo muchas caricaturas, y sobre todo caricaturas del México popular, gente en las plazas de toros, carteles, sobre todo hizo una gran cantidad de carteles promocionando establecimientos, bares, todo lo que hubiera en la época, y obviamente su obra más famosa fue ilustrar a la muerte como un elemento cómico fuera de la connotación negativa que se tenía habitualmente de ella. Sin embargo, José Guadalupe Posada, no sé si lo sabías, pero era afín a las políticas de Porfirio Díaz. No era un elemento revolucionario en ese sentido. Sí, hacía crítica y hacía sátira del México de su tiempo, pero era afín al gobierno en turno. Curiosamente. Lamentablemente el señor murió en la pobreza y en el alcoholismo. Y otra de las figuras... Todos los genios. Así es. Y otra de las figuras contemporánea de José Guadalupe Posada en la época de la Revolución Mexicana, que ya nos comentaste, fue Manuel Manilla, otro ilustrador que se dice que empezó a dibujar primero a estas calaveras antes que José Guadalupe Posada. Ahí hay una discusión que probablemente nunca vamos a poder aclarar, porque el material disponible de Manuel Manilla es casi inexistente, no sabemos mucho y todo se basa en suposiciones, pues. Pero así es, pero un dato muy importante es de que Manilla y Guadalupe Posada llegaron a trabajar juntos en el mismo taller para el mismo jefe. Y Manilla murió también de forma trágica de una enterocolitis, ¿no? Pero bien, regresamos a la figura de la Catrina, ¿no? Esa famosa calavera con un sombrero florido y vestida elegantemente. Esta era también una crítica hacia las garbanceras, y las garbanceras eran vendedores de garbanza, o vendedoras, pues, y que si queremos vernos más plural, porque luego no me vayan a acusar de no incluyente, eran vendedoras de garbanza que renegaban de su ascendencia indígena, y lo que hacían era vestirse de forma elegante, tratando de hacerse pasar por europeos. Hay mucha gente que todavía le podríamos llamar garbanceras, pero ya más actuales. Y el nombre famoso de Catrina se remonta a tiempos más actuales, ya que se lo dio el famoso pintor Diego Rivera, la pareja de Frida Kahlo. Claro. Pues bien, eso era mi nota al pie de la página que quería hacer de la Revolución Mexicana. Y te tengo otro dato importante que se me pasó cuando estabas mencionando sobre bueno, no, es más bien una nota sobre la época virreinal en el México. Durante la época virreinal, cuando las mujeres españolas no podían amamantar a un neonato, a un recién nacido, por la causa que tú quieras, se contrataban a matronas indígenas. Y estas matronas indígenas eran las encargadas de darle pecho al bebé. Las nodrizas. Las nodrizas, pues. Y tú sabes cómo se les llamaba a esas mujeres. Se les llamaba chichiguas. Y si te remonta esa palabra a un término actual, es porque chichis viene de chichigua, ¿no? De las mujeres que amamantaban, por eso ahora le decimos a los senos chichis. Y de ahí era otro dato interesante, pues, que encontré dentro de todo esto que investigamos. Sí. ¿Qué te parece? No, a mí me parece... Adelante. Dime tu impresión y luego te voy a dar otro dato muy interesante de la época, de esa época. Durante la época virreinal, las clases bajas se divertían el Día de Muertos con funciones de títeres en el Zócalo, el lugar por excelencia para la reunión del populacho. Y no lo digo en mala forma, sino que yo también soy parte del populacho, pues. Es nuestra cultura. Así es. Mientras que los pobres veían
funciones de títeres en el Zócalo, los ricos adoptaron la costumbre de ver la obra de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, ya que en dicha obra existen pasajes de fantasmas, de panteones, de bolsas de ultratumba, entonces como que se acomodaba para el Día de los Muertos, ¿no? Para acomodarlo en algo fúnebre. Y es la obra por excelencia de la temporada de octubre, Don Juan Tenorio. Así es, y ya saben por qué razón. Esta obra se introdujo en México en el año de 1863, y no sé si lo sabías, pero se estrenó en uno de los salones del Castillo de Chapultepec, al que asistieron Maximiliano y Carlota, ¿no? Otro episodio histórico fascinante, ¿eh? Ese está buenísimo, toda la época de Maximiliano y Carlota, que Carlota era una filántropa, ¿eh? Era una mujer que le importaban los pobres realmente y que trataba de hacer algo por ellos. Pero bueno, tampoco fue una figura que no terminó muy bien. No les vamos a revelar eso. Mejor espérense cuando hagamos el episodio. De Carlota, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parecen esos bueno, datos? Pero te decía que los procesos de la cultura son fascinantes y van mutando y van cambiando y van sincretizándose y van transformándose. Y bueno, evidentemente teniendo como vecinos a los gringos que se han pirateado siempre otras culturas, pues bueno, la influencia celta y este asunto del Halloween y monstruos, pues llegan a nosotros por las celebraciones gringas del Halloween, ¿no? Pero hubo un fenómeno particular que en el 2016 también vino a ampliar el abanico de oferta cultural que teníamos en México, porque como producto de una película norteamericana que dentro de una de sus escenas plantea un carnaval de Día de Muertos en México, pues me ganaste mi último dato. Alguien se quedó de los mexicanos que ni nos encanta la pachanga, disfrazarnos y salir a la calle, pues dijimos, ¿por qué no? Y entonces en la temporada de octubre van a ver que en la Ciudad de México vamos a tener el famoso carnaval atribuido a la película del 007 de James Bond desde el 2016, pero también vemos de repente un día aparece carnaval, otro de exhibición de alebrijes y catrinas y catrines, y otro día para los zombies. Es decir, esto se ha convertido en una pachanga. Entonces, y ya antes de finalizar, voy a revelarte algo que tenemos extra. Pero bueno, entonces, cuando te hacía la pregunta, ¿es el Día de Muertos un Halloween mexicano? Podríamos decir que no precisamente así, no tan categóricamente, pero que sí es una tradición que ha ido mutando con el tiempo y que no necesariamente es malo, porque es una de las formas en que sobreviven las tradiciones. Exactamente. Y es como se enriquece y se le da nueva identidad y se aculturan muchas culturas no reconocidas, y viene este proceso finalmente, pues de ser parte de esta fiesta que es multicultural. A mí personalmente una de las etapas que más me gustan del año es justamente esta que tiene que ver con la celebración del Día de los Muertos. Como maestro la disfruto mucho por toda la riqueza cultural que podemos aportarle a nuestros alumnos en las escuelas. Personalmente me fascina porque año con año, montando ofrendas de diferentes estados, aprendes de cada cultura. De verdad, si ustedes son mexicanos y tienen la oportunidad de salir ese día y aunque no vayan lejos, acérquense a estas festividades, a lo que hacen las escuelas, las instituciones, porque es toda una festividad en nuestro país. Pero si usted es extranjero y tiene la oportunidad de venir a México, mi recomendación es que lo haga en estas fechas, porque de verdad que es maravilloso. Se vive de verdad una fiesta, más bien un día multicultural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo
ir en Xochimilco, donde vas a ver la representación de mitos como La Llorona y vas a andar por las trajineras, a como lo viven en Mixquic, donde de repente hacen tapetes de acerrín, o a como lo viven, por ejemplo, en Janitzio, donde el lago en Michoacán, o donde desentierran los huesos en Mérida, ¿no? O en algunas partes también de Oaxaca. Es decir, es una fiesta que refleja perfectamente la esencia de lo que es el mexicano, con un amplio abanico de culturas prehispánicas, pero también con el sincretismo de la llegada de los españoles, y que de verdad se vive de una forma extraordinaria. Hay mucha riqueza, mucha cultura, mucha historia, muchos mitos. De verdad que ha sido o es complicado encerrar en un episodio una celebración tan extensa, tan larga, con tantos procesos históricos y con tanto que decir de cada uno de los detalles, desde los orígenes, desde los altares, desde las costumbres nuevas, desde los significados, los simbolismos, porque de verdad es que es muchísima información. Ir al Zócalo capitalino, también llamado Plaza de la Constitución, creo que es el nombre correcto, actual, o la también llamada en algún momento Plaza Mayor, es toda una experiencia y es una de las cosas que más recuerdo de la Ciudad de México. Así que si tienen la oportunidad, de veras, visítenla. Y lo decías muy bien, porque quiero finalizar este episodio con un relato de alguien que nos ve fuera de México. Nos hizo una aportación en audio. Es un relato de ella que yo quisiera que escucháramos todos en conjunto, que tiene que ver con el Día de los Muertos. Ella es Cris, es de República Dominicana, pero está en el área de Manhattan, en Nueva York. Oh, muy bien. Y quiso compartir con nosotros un relato muy personal que quiero que escuchemos, si te parece. Venga, bien. Adelante. Una de nuestras fans. Así es. Mi sobrino padecía de epilepsia, pero era un muchacho muy trabajador, tenía 23 años. Mi mamá le había comprado una casa a ellos, a mi sobrino, a todos, a sus hermanos y a su mamá. Y la mamá y la hermana lo sacaron a él de la casa para venderla. La vendieron y tuvieron mucho problema por eso. Estaban distanciados. Mi sobrino trabajaba en allá le dicen fonda, donde cocinan en las casas y venden la comida, le dicen fonda. En el patio, el dueño de la fonda tenía una clase de como pozos pequeños, porque él tenía patos para que los patos se metieran y tomaran agua, y como son los patos, les gusta mucho el agua, pero eran pozos pequeñitos, no eran muy grandes. Y una mañana él estaba lavando afuera, lavando unos utensilios de la fonda en el patio, y le dio un ataque de epilepsia y él cayó con la cabeza metida en el pozo donde los patos bebían agua, y falleció. A mí me llamaron de una vez y yo cogí un vuelo, por suerte, conseguí un vuelo rápido y llegué por lo menos al funeral de él. Pero para no cansarle el cuento mucho, al otro día, cuando lo íbamos ya a enterrar, en el cementerio habían otras personas enterrando a otra persona, personas que nosotros no conocíamos para nada. Y una de esas personas, cuando lo estábamos enterrando a él, una muchacha caminó hacia nosotros y la muchacha comenzó a convulsionar
en el suelo, se tiró y convulsionaba. Y una vez que se paró, los ojos se le voltearon, se le pusieron blancos totalmente. Y mirando a la mamá de mi sobrino y al hermano, le decía, sin conocerlo, a ellos, con la voz de mi sobrino. Y eso lo vi yo, que nadie me lo contó, ni es una historia falsa, nada. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Él le decía, a través de la muchacha, él le decía Golda a su mamá. Golda. Olvidé decir que él en la noche anterior del morir, él había ido a la casa de su mamá para pedirle perdón. Me parece que se presentía que se iba. Y la casa de su mamá y la casa de mi sobrina estaban relativamente cerca. Él fue primero donde la hermana, y le tocaba y le decía, fulana, ábreme. Ella llama a Rebeca, ábreme, que quiero hablar contigo, te quiero pedir perdón. Y ella no quiso abrirle. Después fue a la casa de su mamá y le dijo lo mismo. Él le decía Golda a su mamá, Golda, ábreme la puerta, que yo necesito hablar contigo para que nos arreglemos, para pedirte perdón. Tampoco quiso abrirle. La muchacha en el cementerio, cuando tuvo la convulsión, que se paró y tenía los ojos blancos, porque eso yo lo vi, le decía, Gorda, yo fui anoche a pedirte perdón y tú no me quisiste abrir la puerta, y a ti, a la hermana le dijo así, y a ti, Rebeca, yo también a ti fui y me cansé de tocarte la puerta para pedirte perdón. Y eso fue una cosa que todo el mundo se quedó extasiado, porque era imposible que esa muchacha supiera que él le decía Golda a su mamá y que supiera el nombre de mi sobrina. Incluso era la voz de mi sobrino, no era ni siquiera la voz de ella. Es una cosa que yo nunca he entendido, pero así fue la historia. Muy triste por mi sobrino. Y así fue todo. Muchas gracias. Bye bye. Pues bien, Julio, acabamos de escuchar el relato de Cris, una de nuestras seguidoras de este programa. Agradecemos que haya compartido esta experiencia tan personal con nosotros y con el público de Enigmas Sonoros. Muy interesante, la verdad, y bueno, yo creo que estamos llenos, digamos, en todas las culturas, pues llenos de estas historias que son fascinantes. Y pues invitamos también a nuestro público, no nada más Cris puede participar de esta manera, todos y cada uno de ustedes pueden hacerlo. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, y quien quiera mandar alguna colaboración, alguna historia que le haya ocurrido, una anécdota, algo relacionado con los temas de misterio que manejamos, pues es bienvenido, y le vamos a dar también espacio, como ocurrió el día de hoy con nuestra amiga Cris. Perfecto. Y bueno, con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Participen, interactúen con nosotros. Estamos prácticamente en todas las redes sociales: YouTube, Spotify, Amazon, Castbox, TikTok. Julio, ahí va a aparecer, ahí lo van a ver abajo, ¿no? Ajá. Sí, en todas las redes sociales, las plataformas también de podcast. Estamos en Castbox, en Amazon Music, en Spotify. Es muy importante que se suscriban, es muy importante que nos comenten, porque eso nos ayuda a posicionarnos, y que, pues, como ya lo dijo mi compañero, interactúen con nosotros. Y pues yo muy feliz de haber podido pues mostrar algunos elementos representativos de esta gran celebración mexicana, ¿no? Fruto de este sincretismo, de este mestizaje que es el Día de Muertos. Y la verdad es que es fascinante. Ojalá y se den la oportunidad de experimentar
esta fiesta de cultura, de colores, de aromas, de sabores y de pensamiento, de misticismo que tienen estas fechas. Este episodio ha sido realizado con mucho cariño, pero también con este gusto y esta fascinación que tenemos, orgullosos de nuestras raíces mexicanas y del esplendor de nuestros pueblos. Y bueno, pues este podcast ya se murió. Esperemos que les haya gustado. Los vemos en nuestro siguiente episodio. Los estaremos informando en nuestras redes sociales de qué va a tratar. Nosotros ya tenemos planeado los siguientes 2, pero no pierdan conexión con nosotros. Ha sido un perdón, placer. Antes de irnos, ya nada más como un apartado ahí chiquitito, para todos esos lectores que nos piden también que recomendemos libros, ahí hoy fui Julio Páramo, una de las novelas más importantes de nuestros escritores más representativos de la cultura mexicana, es precisamente el señor Juan Rulfo, con su obra extraordinaria y atemporal, Pedro Páramo, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, búsquenlo. Para los que no son mexicanos, se van a llevar una grata experiencia. Y saludos a todos esos fans que tenemos fuera de México, que cada vez son más. Les agradecemos todo su apoyo y que quieran estar en contacto con nosotros. Un abrazo a la distancia y pues, como decimos por acá, feliz Día de Muertos. Y yo les recomiendo otro libro de la Revolución Mexicana que se llama Que me maten de una vez. Hasta luego. Adiós.